de la Biblia y también agradeciéndole a Dios por darle la oportunidad a nosotros y también a canal de YouTube de Atrio de El Buen Pastor. Sabemos que el canal de YouTube de Atrio del Buen Pastor es un medio en el cual nos permite para realizar la evangelización o la misión de la evangelización. Agradecemos al canal de YouTube de Atrio de El Buen Pastor. Y vamos a iniciar con una lectura tomada del libro del Éxodo. Okay. Del libro del Éxodo. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas de debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo soy Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es el día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país, pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falsos contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro, no codiciarás nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios. Vamos, ¿pueden sentarse? Bien. Como ustedes están viendo en la pantalla, ahí dice de la tradición oral a la tradición escrita, según la cronología bíblica. Y ustedes están viendo allá la pregunta, ¿en qué año? ¿En qué año? ¿O en qué año la transición de la tradición oral, la cual se convierte a ser tradición escrita en el marco de la cronología de la escritura bíblica? ¿En qué año? Las respuestas son complejos pero fáciles. Complejos pero fáciles.
cuando se determina desde los siguientes puntos. Desde su contexto. Recuerda, la última vez hablamos también de contexto. Así que, desde su contexto, la pregunta de cuándo la tradición oral se convirtió en escrita, pues, desde su contexto bíblico, se asegura que es un tanto compleja, ya que no existe una fecha exacta, una fecha fija, universal, para este proceso de transición. Pero, ¿por qué es tan difícil establecer una fecha exacta? Primero, por la naturaleza gradual del proceso. La transición de la oralidad, tradición oral, a la escritura no fue un evento puntual, esto sabemos, sino un proceso gradual que se extendió a lo largo de siglos. Esto es la razón, por la naturaleza gradual del proceso. También por múltiples autores o múltiplos autores y épocas. La Biblia es un conjunto de libros escritos por diferentes autores en distintos momentos históricos. También por falta de evidencia concreta. No contamos con registros precisos de cuándo se redactaron por primera vez la historia bíblica. No se sabe desde cuándo fue redactado. Entonces, por falta de evidencia concreta. Y podemos ver desde este punto de factores que influyeron en la transición. Factores que influyeron en la transición de oral a escrita, ¿no? Primero, desde este punto de desarrollo de la escritura, dice que la invención y divulgación de sistemas de escritura fueron fundamentales. Por eso se contempla de cómo se desarrolló la escritura para la transición de la oralidad a la escritura. Y también la influencia desde la necesidad de preservar las historias. A medida que las comunidades crecían y se dispersaban, surgió la necesidad de perseverar las historias sagradas de manera más permanente. Entonces, se podría ver desde su necesidad de preservar las historias. Influencias también, desde el punto de influencias culturales,
o religiosas. En este punto, ahí dice las tradiciones o las tradicionales culturales religiosas de cada pueblo influyeron en la forma en que se transmitieron y registraron las historias sagradas. Entonces, habrá que ver la influencia cultural y religiosa. Vamos a ver desde su estimación, sobre todo estimaciones generales. De Antiguo Testamento, ahí podemos apreciar, porque el Antiguo Testamento estima o se estima que los primeros libros del Antiguo Testamento fueron redactados entre los siglos XII hasta siglo II antes de Cristo. Ahí de arriba para acá, desde izquierda para derecha. Entonces los años se cuentan así, antes de Cristo. Sin embargo, dice que muchas de las historias que contienen se remontan a épocas mucho más antiguas y fueron transmitidas oralmente durante siglos antes de ser escritas. Ahí dice Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos principalmente en el siglo I, después de Cristo. Y dice que aunque algunos estudiosos sugieren que algunas tradiciones orales pudieron haber sido recopiladas y escritas unos años después. Pero en resumen, la tradición oral a la escrita en la Biblia, cronológicamente fue un proceso complejo y gradual que se extendió a lo largo de siglos. Entonces no existe una fecha única y precisa para este evento. Ya el libro bíblico tiene su propia historia y también trayectorias. Entonces, por eso hay que crear métodos para descubrirlo, para saberlo. Métodos para determinar las fechas de los textos bíblicos. Para determinar las fechas exactas de los textos bíblicos es un desafío debido a la antigüedad de muchos de ellos, de los textos, y también debido a la falta de evidencia directa. Sin embargo, los estudiosos, los eruditos bíblicos han desarrollado una serie de métodos. ¿Para qué? Para aproximarse a estas fechas. A través del método se hace un análisis lingüístico. Los expertos buscan la manera, algo de un cierto método. Y a través del método se hace un análisis lingüístico.
se examinan las palabras, se examinan gramáticas, también hacen síntesis utilizadas en el texto para compararlos con otros textos de la misma época o del lugar. Hacen un análisis lingüístico para asegurar por lo menos el tiempo o lugar o fecha. Aquí es importante recordar de que en el análisis lingüístico se examinan, por ejemplo, la diferencia entre sintaxis y gramática. Gramática es como un conjunto de reglas generales de un idioma. Gramática abarca todo lo que tiene que ver con la estructura de una lengua, desde la formación de las palabras o de su morfología hasta la manera en que se combinan para formar oraciones o sintaxis. También se hacen un análisis de sintaxis. Y ahí dice, sintaxis, como nosotros sabemos, enfoca específicamente en cómo se combinan las palabras para formar frases y oraciones. Sintaxis es la parte de la gramática. Sintaxis se ocupa del orden de las palabras, la relación entre ellas y también la estructura de las oraciones. Los estudiosos utilizan el método lingüístico para hacer un estudio, para saber sobre la fecha, sobre el tiempo relacionado a la tradición tanto oral como también escrita. La morfología, que ustedes también saben, es como el estudio de piezas de las letras, ¿no? Piezas del Lego de un idioma. Cada letra se hace estudio. La morfología se encarga de analizar cómo se combinan los morfemas o esas piezas para formar palabras y cómo los cambios en estas combinaciones alteran el significado. De la tradición oral, o sea, todo el mundo decía, voy a escribir aquí, José Tuñón está loco, José Tuñón está loco, o sea, que no, lo que van a saber de usted, es esto. Como usted dejó plasmado una escritura y escrito por José Tuñón. Esta escritura, escrito por José Tuñón. Entonces, la generación que está actual, de pronto no van a querer saber quién es José Tuñón, porque ya saben que él es José Tuñón y vive aquí. Pero cuando se trata de una generación que viene dentro de 100 años, dentro de unos 3, 4 generaciones, y estas generaciones van a querer saber de lo que tú escribes, la escritura que tú dejas plasmada. Entonces van a querer saber primero de por qué
este señor que se llamaba José Tuñón escribió con este tema, escribió. ¿Cuál es el motivo al escribir? ¿Cuál es el motivo de él al escribir esta escritura? ¿Y qué tiene en su mente? ¿Qué tiene en su pensamiento sobre su contorno? ¿Sí? Su contorno. Toda la gente que lo rodeaba, su pensamiento, su costumbre, sus desafíos, su crisis. Entonces, los que van a querer saber lo que tú dejaste plasmado en la escritura, no van a pensar solamente la letra como tal que está escrito, sino van a pensar en contexto, todas las cosas que rodea a ti y también todas las cosas que tú tenías considerado al escribir acerca de la gente, por ejemplo, acerca de sus crisis, por ejemplo, acerca de su costumbre, acerca de, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Acerca de vida de otros o de él mismo. Sí. Que se llama... Es como cuando Ajá. Jesús llega al templo, Ajá. tenía 12 años, que apenas era un niño, y él desenrolla aquellos papiros y lo lee, ¿verdad?, en el templo. Ya había algo escrito que decía lo que estaba él leyendo ahí sobre las tradiciones de ese tiempo. Claro. El papiro, ¿no? Papiro, ¿no? Que lo hallaron en Qumran, está escrito. Y como tiene lenguas en hebrea, en hebreo, en hebreo y qué más, en arameo, griego. Entonces, los que se dedican para estudiar la Biblia van a tener este documento que encontraron en la Qumran para hacer un estudio, ¿no? Y más todavía cuando están estudiando la Biblia, ellos utilizan esto como fuente para determinar lo que ellos están queriendo saber. Sí. Porque no hay tanto, ¿cómo se llama?, informaciones. Entonces, estamos hablando de millones de años antes de Cristo. No hay tantas informaciones. Todo de boca a boca. Antes que fuera escrita, ¿no? Todo de boca a boca, ¿no? Sí, padre, yo le entiendo, para lo que yo me refiero es que si por lo menos hay una parte que la Biblia de José Tuñón que no quiere que los demás sepan, que esa parte no la escribe. O sea, yo solo escribo una cierta parte y la otra parte de mi vida privada no la escribe. De seguro al escribir tú haces referencia a tu vida como testimonio, parte como testimonio. Así como en la Biblia Job escribió testimonio de su propia vida. Pero la figura de Job no se refiere totalmente a él como persona, porque lo que él experimentó es como parte existencial del ser humano. Sufrimiento, pero al final Job es una figura importante, una figura ejemplar, porque a pesar de que todo le fue mal, él nunca deja de creer en Dios. Nunca deja de creer en Dios. Esto es, por eso la escritura siempre hace
o la persona cuando quería saber de por qué el ser humano sufre, tiene a él como referencia. Sí, como referencia, Job. Pero el ser humano hace como referencia, ¿por qué? Porque está escrito en la Biblia. Y si no fuera escrito, entonces no tenemos como algo de fundamento para decir que, bueno, el sufrimiento de Job es sufrimiento del ser humano, ¿no? No podemos decir. Pero resulta que está escrito. Entonces, por eso, lo importante, lo primordial para nosotros que estamos estudiando la Biblia es saber que la Biblia no nace de la nada, como uno piensa. Tampoco no cae del cielo, como de, ¿cómo se llama? Ajá. Sí, sí. Sí, sino que nace de algo que de generación en generación lo pasan uno a otro, de una generación a otra generación, de boca a boca. Pero importante. Y como es importante, cuando la persona llega a escribir la Biblia en letras, de seguro el Espíritu Santo ilumina, porque es importante. Sí. A raíz de cosas que antes en unos escritos decía, la palabra decía ser preservar, y usted puso perseverar. No pudo haber, Preservar, sí. pero no pudo haber ocurrido lo mismo cuando se estaba traduciendo la Biblia, que errores de palabras con significado diferente, porque la palabra correcta era preservar, pero usted escribió perseverar, que son dos cosas diferentes. No, preservar. No, ahí dice perseverar. Si lo ves, dice perseverar. Ah, ok, entonces cambió, sí. Porque la idea no es esto. Entonces, ahí puede haber errores también dentro de la Biblia. No, es un error, porque la idea no era decir esto. ¿Dónde está? Por eso mismo, padre, no me refiero a que el error, yo no lo estoy buscando así no es así el error, sino que cuando se hizo la traducción pudo haber parte de errores así como ese que se acaba de plantear ahí. ¿Ya se pasó o cómo? Ah, esto. Preservar, ¿no? Esta es la palabra, preservar. Pero que dice perseverar. No, ¿dónde? Preservar. Preservar. No, ahí no se preservar. Ahí dice preservar. Allá, preservar. Mire lo que dice ahí. Perseverar. ¿Vio? ¿Dónde? Necesidad de preservar. Es la palabra correcta. Bueno, Es la palabra bueno, que está clara. correcta es esto. Aquí un error, sí. Por eso te digo. Pero si lo mismo no puedo pasar en la Biblia. Claro. No era eso. Sí, aquí es un error. Pero, Yo sé la ajá, palabra preservar. sí. Pero acá no decía preservar. Preservar. Por eso digo, No, cuando yo estoy así traduciendo estoy haciendo ese relato, yo pongo la palabra errada y cambio el sentido de lo que yo quería. claro, esto sí. Esto es lo que hay que evitar. Este ejemplo, este es un error y no debe pasar. No, padre. Ajá. Por eso digo. Yo pienso que está bien en el sentido de que ahí entonces viene como la aclaración de que el texto es preservar, pero al cambiar modifica todo lo que usted en sí quería, el contexto de todo, porque cambia No. preservar. No, pero esto es explicación. Lo que está aquí es error, sí. ¿Por qué se refiere a esto? Sí. Por eso yo tenía clarito que era la palabra preservar. O sea, Claro. ¿cómo decía preservar? Claro. Yo digo, si yo estoy haciendo una traducción de lo oral al escrito y yo escribo una palabra mal, el sentido total de lo Claro. entonces hay un error. Un error, sí. Un error de la letra
puede cambiar el sentido, sí. Cambiar el sentido. Por eso hay que, A eso me refiero yo. por eso hay que tener mucho cuidado para escribir. Y los que fueron escritos, los que fueron autor de los libros de la Biblia, ellos que están conscientes de esto, por eso se dejan que el Espíritu Santo le guiaba. Porque el ser humano puede pasar error. Sí, fallar. En ubicar una letra, en poner un punto. Puede haber errores dentro de la traducción de la Biblia. Ok. Por eso, como usted acaba de decir, error de la Biblia, por eso hay Biblia que se declara Biblia oficial y hay Biblia que no se declara oficial. La Iglesia Católica también esta consideración. Porque hay estudiosos Sí. de la Biblia que Ajá. tienen errores que no van por lo que... La Biblia que ustedes tienen, ustedes pueden fijar. Sí. Nihil optat o no nihil optas. Es oficial cuando es nihil optat. Gracias, hermano. Gracias. No, nada. Ajá. Entonces, de pronto... ¿Ah? Ok. En este sentido, es José Tuñón como persona analiza lo que dice la Biblia y cree lo que está escrito ahí que es palabra de Dios para mí, para José Tuñón. Otra persona me puede... No, usted está analizando la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿no? Nosotros estamos hablando de tradición oral a escrita. Sí, correcto, para eso. Pero yo le digo, o sea, como usted me está explicando de lo que es la transición oral a la escrita, ok, y todo lo que está plasmado en esa traducción es inspiración del Espíritu Santo, inspiración de Dios a través de los hombres, plasmada en la tradición escrita por la inspiración del Espíritu Santo y inspiración de Dios para que esa persona escribiera ese libro. Vamos a poner el ejemplo de Juan. Cuando Juan escribe su carta, su evangelio, ¿no? Que difiere mucho, que no es con los demás, ni Lucas, ni Marcos, entonces, es Juan como persona inspirada por Dios que se pone a plasmar su evangelio. Okay. Y Máximo él tiene otras cartas también, cartas de Juan también, más adelante tiene cartas de Juan, ¿no? Entonces, para él, sí tiene sentido lo que dijo Lucas, lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos, pero tiene otro sentido lo que él está escribiendo, que es un evangelio totalmente casi diferente, en cierto modo algo diferente. Entonces, ahora lo digo yo, como José Tuñón, estoy leyendo el evangelio de Juan, digo, wow, Juan sí escribió bien, y yo digo, oh, Mateo tiene algunos errores ahí, o Lucas tiene algunos errores, y Marcos tiene algunos errores, pero el evangelio de Juan es el mejor, el más exacto. Entonces, es José Tuñón como persona haciendo estudios, un análisis bíblico de lo que está plasmado en la Biblia. ¿No es lo correcto? Claro, hermano. Mira, yo mismo siempre me maravillo
cuando yo me pongo a pensar en los autores que escribieron la Biblia. Porque según lo que se redacta, según el contenido que tiene redactado, esto es un trabajo del Espíritu Santo, no totalmente sí, obra de ser humano. No es obra del ser humano, es totalmente inspirado por el Espíritu Santo y el ser humano es como instrumento nada más. Porque según lo que se narra, algo que ya está fuera de las maravillas que el ser humano puede alcanzar. Sí, esto es solo obra del Espíritu Santo. Y Sí. máximo que fue escrita tantos años, años atrás y aún en nuestro día se cumple esa realidad. O sea, nosotros vemos que pasajes bíblicos aún en estos momentos se están dando en nuestros propios días, ¿no? Entonces, para mí, todo pasará, más cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. No pasará. Siempre estará. Sí. Y por eso, yo estoy de acuerdo con alguien que siempre le dice, no sé quién, pero alguien siempre le dice que de que cada lectura de la Biblia siempre tiene un mensaje actualizado. Siempre. Un mensaje actualizado. Y es según el Siempre. que lee, el que le escucha, interpreta ese mensaje. Claro. Para si es para uno o es para Sí. el que Tú puedes interpretar según tu punto de vista, pero el mensaje como tal siempre actualizado. Sí. Sin querer o con querer, el mensaje es siempre actualizado. Y esto es una maravilla. Y es obra del Espíritu Santo, no obra de José Tuñón. Nosotros, como estamos estudiando, tratamos para entenderlo algo concreto, ¿no? Porque siempre decimos que la Biblia tiene que ver con la tradición, tanto oral como escrita, ¿no? Pero nosotros que estamos queriendo estudiar la Biblia, tenemos que, ¿cómo se llama? lo que pasa es que Sí. en estos tiempos que estamos viviendo hay muchas personas detractores de la Biblia que quieren tergiversar lo que está escrito allí y entonces agarran a personas que son estudiadas supuestamente y comienzan a repetir lo mismo. Tengo un amigo, lo digo porque tengo un amigo que me dice que tú crees todo lo que dice la Biblia, tú crees todo lo que dice, digo, eso es palabra de Dios, yo tengo que creer lo que dice la Biblia, eso es palabra de Dios. ¿Y quién dijo que eso es palabra de Dios? Digo, ¿y tú estás dudando que sea palabra de Dios? O sea, ¿qué tú estás pensando? Entonces yo le digo, o sea, oye, tú no puedes ir en contra de lo que está escrito. Y que no, la iglesia te quiere plasmar y te pone ahí lo que ellos quieren que tú sepas, pero lo que no quieren que tú sepas, ellos no lo plasman. Entonces yo digo, tú estás errado, porque sí, la Biblia fue escrita hace miles de años. Y no nos quedamos aquí como con tus ideas ahora abstractas, esas ideas locas que tienen ahora estos detractores de la Biblia a querer confundir a la humanidad. Mira, por esto, es cierto, por esto, como nosotros tenemos limitaciones en saber todo, por eso cuando la persona estudia la Biblia, tiene que utilizar un tipo que le facilita para poder estudiar la Biblia. Y cuando nosotros hablamos de esto, una cosa que nos facilita es hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de interpretación, la ciencia. Y esto es importante porque la hermenéutica tiene consideración muy compleja en cada cosa de la Biblia.
Y recuerda que si ustedes observan la versión que tiene la Biblia, ustedes pueden asegurar de que hay más de 200 o quizás más o 1000 versiones. Y no todas las versiones habla como si fuera bajo de inspiración del Espíritu Santo. Hay versiones que la forma de traducir es también muy diferente. ¿Y esto por qué? Porque hay una razón. El lenguaje que utiliza el ser humano es muy limitado. Para explicar o decir una cosa tan grande, el lenguaje del ser humano es muy limitado. Sí, muy limitado. Por eso, a conciencia de esto, la Biblia utiliza siempre, o las enseñanzas que está escrito en la Biblia, hay que interpretarlo. Como utiliza diferentes versiones, si no se interpreta bien, la persona puede decir, como tú acabas de decir, la misma cosa. Sí. La misma cosa, por no interpretar bien. Sí. Padre, a ese momento el texto uno lo interpreta a su manera. Después uno lo vuelve y lee el texto y te dice otra cosa diferente. Ajá. O sea, yo leo un texto y yo lo interpreto diferente. Y pues vuelvo a esa cita bíblica, la leo y me dice otra cosa. O sea que de ese mismo texto se puede sacar muchas cosas, mucha interpretación. Sí. Por eso hay que estar consciente de que el ser humano puede fallar en interpretar. El ser humano puede fallar en interpretar. Sí. Padre, en ese sentido, o sea, bueno, yo, José Cuño, hablando de mi persona, cuando leía la lectura del hijo pródigo y yo me ponía del lado de que se quedaba en la casa con papá, siempre me ponía de ese lado. Oye, de verdad, se va a gozar toda la plata, te gasta todo lo que después viene que y va a gozar de nuevo, ¿qué te pasa? Entonces, digo, tenía razón en enojarse. Pero no había entendido yo de que no era ese el sentido de lo que se quería plasmar en la lectura esta, sino que era el perdón del Padre que dijo que se había ido y había regresado. Entonces, por eso es bueno, por lo menos eso que usted está haciendo ahora, que está dando este curso bíblico, porque nosotros como seres humanos no sabemos en ciencia cierta todo lo que está plasmado ahí, que una persona que tenga mayor conocimiento que nos lo haga entender, que nos lo haga ver de una manera diferente, porque si fuera José Niño que lo analiza, yo estaría de parte de aquel chico que no quiso que le perdonara las manos. Y digo, no, que contra, entonces te gastaste la plata, te la gastaste, te la con mujeres, hiciste todo lo que hiciste, ahora vienes aquí a buscar que ya más. Y yo que trabajé, y dice el papá, yo que trabajé aquí, y tú nunca me has dado un beso para comerme con mis amigos. Y viene de allá, como decimos el panameño, y dice, qué roncha, ¿no? Entonces ahí está el detalle. Por eso es importante que ustedes como sacerdotes hagan estos cursos bíblicos para que nos enseñen a nosotros la manera de saber, de interpretar mejor lo que está plasmado aquí en este libro. Bueno, Jesús hace grandes cosas, por decir, cuando Él habla de misericordia. Gente en su tiempo, nadie podía comprender lo que Él está hablando. Por eso, Jesús sabía esto, las limitaciones del ser humano para comprender. Por eso, cuando Él habla de la misericordia de Dios, Él hizo un ejemplo con el hijo, ¿cómo se llama? Pródigo, sí. Sí, solo para aclarar el sentido de que Dios es misericordioso. Sí. Por eso decimos que Jesús es muy sabio en enseñar, ¿no? Muy sabio en enseñar.
Y- somos muy mal en interpretar. Entonces, claro. necesitamos Como la dice el ayuda padre, él sabía que el ser humano era Sí. pecador. Claro, No quería comprender lo que él hacía, claro, claro, sino claro. Lo que hacíamos es comprender lo que uno quiere, no lo que él. Ajá. Además, tú puedes pensar, ¿no? Tú puedes pensar cómo Jesús enfrenta grupos importantes en su tiempo, los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo. Son grupos, eran importantes de todo. Y ellos no practican lo que ellos enseñaban. No practican lo que enseñaban, ¿no? Por eso. no decía hipócrita, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, por eso Jesús enfrenta a esta gente para que ellos comprendieran, ¿no? De momento se pusieron bravos, ¿no? Pero Jesús ya sabía, en el transcurso del tiempo van a comprender, iban a comprender. Sí. Sí, pero no, o sea, por eso es importante, o sea, dejarse guiar por una persona que sepa de las Sagradas Escrituras. O sea, no cualquiera puede venir aquí a enseñar la Biblia. Por eso, con lo de la hermana con el Señor que le dijo a ella. Y recuerda que nosotros cuando se trata de la Biblia hay tantas cosas que está por saber. Nosotros no podemos saber todo en un momento de una hora. No podemos saber. Hay tantas cosas que está por saber. Porque la Biblia contiene todas las cosas que si uno quiere contemplar, solo se maravilla nada más. Solo se maravilla de Dios. Sí. Sí. Tantas cosas que están por saber y nosotros tenemos solo una hora. Imposible. Tratamos para comprender a través de estos. Bueno, por eso yo creo que es importante que se den estos talleres de Biblia, o sea, porque nosotros como estudiosos estamos iniciando, o sea, despejar esa mente, poner a trabajar nuestra mente, despejando todas estas ideas que están aquí. O sea, y si no tenemos la ayuda, lo podemos hacer erróneamente, interpretarla de una manera diferente que no es con el contexto y el perfecto realmente que nos dice el contexto bíblico. Sí, vuelvo a recordarle a ustedes de que es importante considerar la necesidad que nos rodean. Hay una gran necesidad de saber de nuestros contornos y nosotros tenemos la dicha de Dios Mire, para ayudar a las personas. el texto bíblico que yo tomé para leer el día de hoy, o sea, ese texto bíblico lo utilizan mucho los hermanos separados para atacarnos a nosotros. Ajá. Porque nos dicen, nosotros adoramos imágenes y ahí lo dice, como Moisés lo decía, no se harán estatuas ni de lo que está arriba del cielo, ni lo que está debajo de la tierra, ni lo que está en la tierra. Y eso lo usan los hermanos separados para atacar a nosotros que nosotros tenemos imágenes. Entonces, ahí, o sea, Por eso ustedes deben considerar a ellos como una oportunidad para ayudar. Porque al rechazar la Virgen María, al rechazar las imágenes, pensar que, bueno, ¿por qué los católicos tienen imagen? Es una idolatría. Al rechazar también la autoridad del Papa, al rechazar la enseñanza de la virginidad de la Virgen María, nosotros tenemos que pensar de que a ellos Dios nos ha puesto a nosotros para ayudarle.
Vamos a terminar. Vamos a terminar con oración. Ok. Vamos con Lourdes entonces. Lourdes. Vamos con Lourdes para una oración. Para finalizar nuestro encuentro con oración, ¿sí? Y al final vamos a recibir la bendición también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Amén. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, te damos gracias por todas las enseñanzas suscitadas en esta noche en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, la fortaleza, la sabiduría para poder extender tu reino a donde tú nos llamas a servir. Te damos gracias por todo y cuanto todo. Te pedimos por aquellos que no pudieron estar aquí y por aquellos que escucharán esta grabación después de esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.